soy un docente licenciado en Educación Física de la Universidad de Los Llanos, vinculado al servicio educativo estatal en los niveles de básica, secundaria y media desde el año 2009, y desde ese tiempo estamos vinculados como asociados obviamente a nuestra agremiación sindical. He sido varias veces delegado de mis compañeros ante la Asamblea General de Delegados, y en estos momentos pues somos un soldado más pues de la agremiación sindical. Dentro del gremio de docentes siempre hay un sinsabor en los servicios que presta el fondo, el FOMAC. El estilo o el sistema general especial de salud que tiene el magisterio en el papel tiene muchas ventajas para nosotros los educadores. Pero, ¿qué sucede? Son los prestadores los que directamente no valga la redundancia, no prestan el servicio adecuado, ¿sí? Entonces, hablando de forma macro, también podemos evidenciar problemas económicos dentro de la parte del FOMAC como tal, pero desde los maestros sí vemos que el servicio puede ser mucho mejor, de acuerdo a los términos contractuales del contrato como tal. Usted entenderá que para que eso tenga conocimiento de todos los maestros, hay que leer, y pues desgraciadamente, sí, hay que decirlo, muchos maestros que no leen, qué les cobija, qué no les cobija, y no podemos decir que un gran número considerable del magisterio, no solamente en el Meta, Villavicencio, sino a nivel Colombia, desconocen un poco toda la parte integral de nuestro sistema de salud y los beneficios pues del FOMAC como tal. Bueno, ante ese cuestionamiento, los maestros siempre han tenido cosas que decir al respecto, buenas y malas, ¿sí? Algo que es incómodo para el maestro es ir, por ejemplo, a solicitar una cita de especialista y se la niega, ¿sí? Que siempre la disculpa es que no hay agenda, entonces no sabemos si el problema es de contratación de especialistas. Entonces, por ejemplo, en ese punto de especialistas, la atención del magisterio es muy complicada, ¿sí? También hablamos de los reembolsos. Los reembolsos, cuando el docente por X o Y motivo el servicio de salud no le presta obviamente el servicio, el contrato contempla que el maestro puede invertir de su propia plata para droga o especialistas, y hay un proceso de reembolso, y eso muchas veces queda en el papel, queda en las facturas, queda en las cartas, y no se hace efectivamente ese reembolso. Los procesos de atención en los municipios es muy compleja, ¿sí? Es muy compleja porque dice el contrato de salud que la unión temporal tiene que tener una red de atención en los diferentes municipios. El departamento del Meta es un departamento grande, con muchas áreas rurales, y obviamente en el último rincón del departamento hay un maestro, ¿sí? Entonces es muy complicado que esos maestros tengan un servicio de salud adecuado a donde están. Entonces muchas veces el desplazamiento a la ciudad de Villavicencio o la capital pues hace que eso sea pues más costoso. Entonces eso es lo que de alguna manera también se pide, que nuestro sistema de salud tenga una cobertura integral. Bueno, la vinculación es que pues nosotros hacemos parte del fondo. Ese fondo fue una cuenta que el Estado colombiano creó desde el año 89, la ley 91, y ese fondo es el que maneja todas las prestaciones sociales del magisterio. Entonces, por ejemplo, el docente se pensiona, obtiene su pensión de jubilación, y es el fondo quien se la debe pagar, ¿sí? Igualmente las cesantías, ¿sí? Hay cesantías que uno puede pedir al fondo a través de cesantías parciales, sí, o cesantías definitivas cuando ya uno sale del servicio activo.
Y pues hay algunas otras que pues uno no maneja, sino que las va conociendo a la medida del tiempo, y cuando pues obviamente ya las va a solicitar o algo, alguna prestación, entonces uno se empapa un poco más del asunto. Bueno, el fondo reconoce la pensión de jubilación, reconoce, reconoce pues las cesantías definitivas, cesantías parciales, no sé si se llamará también prestaciones sociales, unos intereses a las cesantías que son causadas también, y hay de pronto unos, yo lo llamaría como enredos un poco cuando hablamos de unas prestaciones que reconoce, pero ya cuando el docente ha trabajado por otros lados y no solamente como en el servicio público activo, ¿sí? A través de empresas, entonces hacen como un acoplamiento de cosas y algo reconocen. Pero entonces esas las que le acabé de decir son las que yo más o menos entiendo. Cada entidad territorial, cada Secretaría de Educación, en nuestro caso Villavicencio como entidad territorial certificada, el departamento del Meta como entidad territorial certificada, deben tener una oficina o una dependencia o un funcionario que se encargue del fondo general, fondo de prestaciones sociales. Entonces, por ejemplo, vengo a hacer averiguar algo, entonces lo remiten a uno directamente con una dependencia que se encarga de prestaciones sociales del magisterio, y es con esa persona que uno le hace las preguntas y ella la orienta a uno. Hay unos formatos, ¿sí? Que es como en cuanto a ya la gestión que hacen las entidades territoriales, y uno pues organiza su petición, anexa los documentos que le solicitan y tramita, ¿sí? Desgraciadamente hay algunos docentes que esa tramitología pues no acceden a ella pues por pereza o qué sé yo. Entonces yo digo así, lamentablemente acceden de pronto a terceros, abogados, le dan poder a otras personas, y eso pues hace que, en mi forma personal de mirar eso hace que las cosas pues no operen bien, porque pues hay unos términos de ley que tienen que cumplirse. Entonces he visto muchas veces que los mismos abogados pues torpedean eso allá, o las cuestiones de plata, de dineros. Entonces es mucho mejor que pues el mismo maestro haga sus solicitudes ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Maestro. Mire, ante eso hay una situación que es lamentable. El patrono, que es el Estado, pues a través del gobierno, los empleados que somos nosotros, para el caso del fondo, a nosotros mensualmente nos descuentan lo de ley. Vemos en nuestro expendible de pago tanto porcentaje para el fondo. En ese porcentaje uno sabe que está cotizando para su pensión, para su salud, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Por el lado del gobierno, el gobierno no está inyectándole los dineros que debe inyectarle anualmente o de acuerdo a los periodos que deben ser, no le está inyectando la plata al fondo. Por tal motivo, le echamos también la culpa a que de alguna manera el servicio de salud el servicio de salud no se presta adecuadamente, porque hay un déficit en el fondo en cuestión de salud, ¿sí? Se está utilizando la plata que entra, ¿sí? Para el pago de pensiones, ¿sí? Y entonces se está generando de alguna manera, llamémoslo así, como un hueco en la parte de salud. Y tenemos pruebas, ¿sí? El sindicato FECODE a nivel nacional, se sabe y se conoce que es el gobierno quien no le inyecta adecuadamente los dineros a ese fondo en los tiempos en que debe inyectarle. Entonces siempre ha sido esa la solicitud formal al gobierno: hombre, cumpla lo que tiene que cumplir, ¿sí? Inyecte los recursos para que el servicio de salud se vea adecuadamente y obviamente se cumpla con las prestaciones sociales que deben cumplir. A propósito, me acordé de algo. Por ejemplo, hay maestros que han solicitado su pensión y se demora más de lo que se debe demorar, más de los tiempos de ley. Igualmente, maestros que se pensionan y piden sus cesantías definitivas, se les demora más de lo que se les debe demorar, ¿sí? Entonces, siempre ha sido esa la solicitud al gobierno en materia de prestaciones sociales.
Bueno, ante eso hay que decirle a la opinión pública que vemos con preocupación que el sector educativo oficial, la educación pública, se está desfinanciando. Y la están desfinanciando desde el acto legislativo 01 del 2001, un acto legislativo que modificó la fórmula para los dineros de salud y educación de la población colombiana. Esa fórmula era antes situado fiscal, ingresos corrientes de la nación, y eso era para sector salud, saneamiento básico, sector educación. Esa fórmula cambió y se creó la fórmula del Sistema General de Participaciones Territoriales, una bolsa común que no tiende a crecer sino a decrecer, ¿sí? Por lo menos vemos el IVA ha subido. Bueno, hablamos de la renta petrolera que ha decaído, pero en sí siempre los dineros corrientes de la nación tendían a subir. En estos momentos esa bolsa común está descendiendo. Entonces eso es la desfinanciación del sector educativo, que se verá evidenciado en el PAE, disminución de la ración alimenticia para los estudiantes, la instauración de la jornada única sin recursos, la infraestructura de los colegios, muchos colegios que se caen. Yo trabajo en un colegio que, por ejemplo, lleva 8 años una infraestructura arrendada, más de 1.000 millones de pesos, y ni un ladrillo. Es triste, ni un ladrillo de la comunidad. Entonces, y aparte, pues obviamente nuestras reivindicaciones como gremio, que eso no es ningún pecado para ningún gremio, también peleamos nuestras reivindicaciones como gremio. Vamos a ver qué sigue. Bueno, respecto al régimen pensional, siempre se le ha pedido al gobierno el respeto por el régimen pensional del magisterio. En estos momentos existen, yo tengo claro que existen 2 regímenes. Uno, que es los docentes que fueron nombrados hasta el año 2003, antes de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, ley 812, en el gobierno de Álvaro Uribe, el primer gobierno de Álvaro Uribe, que nos decía que el maestro se pensionaba a los 55 años de edad, y después inicia otro régimen, que es después de esa ley 812, ¿sí? De ahí para acá el magisterio colombiano se pensiona a los 57 años de edad. De ahí también que pues todo se cuadró y vino el nuevo estatuto docente, el decreto ley 1278, y entonces en estos momentos lo que se le pide al gobierno es que siempre se le ha pedido es que se respete lo que está en estos momentos en la ley. Siempre hay de alguna manera una amenaza, siempre el gobierno intenta amenazar pues lo que ha obtenido el gremio en este momento. El gobierno manifiesta bueno, y también pues los organismos internacionales, hablamos de la OCDE y hablamos de otras instituciones, han dicho que el país necesita una reforma pensional, ¿sí? Y manifiestan que pues la expectativa de vida ha aumentado, y pues, sí puede que sea cierta, pero en el caso del magisterio nos tocará defender pues nuestro régimen hasta donde sea necesario. Bueno, pues de alguna manera sí hay algunos beneficios, siendo realistas, hay algunos beneficios, pero consideramos que esos beneficios son de alguna manera un valor agregado a la gran labor que hacemos los maestros, ¿sí? Muchas regiones del país la presencia del Estado es con el maestro, ¿sí? Entonces hay unos beneficios que de alguna manera han sido ganados a través de la lucha sindical, porque eso para nadie es un secreto, y vamos a defenderlos hasta donde sea necesario. Y pues un saludo a sus compañeros, y pues espero que mis palabras aporten algo al proceso de formación.